Este es el capítulo número 13 de nuestra historia del Imperio Romano. Estamos en la temporada de la ciudad y su imperio. Y en el episodio anterior hablamos de las puertas de la ciudad de Roma y les di algunos datos claves de cómo estaba compuesta esta ciudad, cuáles eran sus edificios, sus acueductos y todos estos elementos claves del funcionamiento de la urbe. En este episodio quiero que salgamos justamente de las murallas y las puertas de Roma y hablemos de Italia. Primero hablaremos de Italia como un mosaico de pueblos, después veremos los diferentes tipos de integración que genera Roma en la península y después hablaremos de Italia a lo largo de los siglos dentro del Imperio Romano. Empecemos con la primera parte. Italia, un mosaico de pueblos. Los antiguos creían equivocadamente que la palabra Italia venía de vitulus o ternero, y por eso, durante la guerra social del año 90 al año 88 a.C., que es la guerra que opone a Roma y a los italianos, ¿sí? Se llama social porque soci quiere decir aliado en latín, se va a crear una moneda propia de los italianos para distinguirlos de Roma. Usaban entonces en esa moneda la imagen de un ternero, animal totémico de Italia, en contra del símbolo del animal simbólico de Roma, que era la loba. Ahora, desde el principio del segundo milenio antes de Cristo, varios grupos de origen indoeuropeo invaden Italia y van a empezar a asimilar varias culturas preexistentes. Otros pueblos que no pertenecían a esta familia indoeuropea resisten a la invasión y desarrollan su propia cultura de origen mediterráneo, y el más famoso de estos pueblos no indoeuropeos es el pueblo de los etruscos. Desde el siglo VIII a.C., Sicilia y el sur de la península itálica son colonizadas por pueblos griegos que introducen una civilización más orientalizada y refinada. Y por eso, estos diversos movimientos de poblaciones hacen de la Edad de Hierro en Italia un mosaico de pueblos y culturas que son difícilmente conciliables. La progresiva y muy lenta hegemonía de Roma, que comienza con los reyes de Roma, permite en un primer tiempo empezar a unificar políticamente la península y armonizar este conjunto dispar como los samnitas y los etruscos. Muchos de ellos se van a oponer con fuerza a Roma y no va a ser sino hasta el año 272 a.C. con la toma de Tarento que termina la conquista de la península. Desde el siglo VIII hasta el siglo III es largo el proceso. Es decir, cuando hablo de la conquista de la península, no es la Italia que tenemos hoy en día. Es el territorio entre el Arno al norte y la punta de la Volta al sur, sin contar, ojo, el valle del río Po, que no es considerado como Italia porque vivía allí una población considerada como del norte de Europa, los galos o los celtas, y por eso ese norte de Italia se llamaba la Galia Cisalpina. Esa Galia solo entra a ser parte política de Italia hasta el año 42 a.C. Pasemos a la segunda parte. Veamos los tipos de integración de estos pueblos al Imperio Romano y al Estado romano. Roma no va a tratar a todos sus conquistados de la misma manera y no les va a dar sistemáticamente lo que llamamos los derechos de ciudad o la ciudadanía. Por eso, al final de la conquista en el siglo III, tenemos que distinguir varios grupos de italianos que tienen relaciones diferentes con el Estado romano. Los municipios cum sufragio, así se llaman. Esos son tal vez los más cercanos a la cultura romana, son
Son territorios que tienen la ciudadanía completa, en la que los habitantes pueden administrarse solos bajo el control de los cónsules de Roma, claro está, pero estos municipios son ciudades conquistadas que aceptaron la autoridad de Roma rápidamente y por eso tienen una relación privilegiada. El segundo grupo son los municipios de derecho latino, en los que los habitantes tienen derechos civiles, pero no tienen derechos políticos, no pueden votar. Algunos de estos municipios se les va a llamar prefecturas sin sufragio, ¿sí? Entonces, lugares administrados que no pueden votar, básicamente eso es lo que traduce prefecturas sin sufragio, porque Roma envía directamente un prefecto, un administrador, para impartir la justicia. El tercer grupo son los territorios de los aliados, o como les dije en la introducción, los socii, que se encuentran en ciudades federadas. Se les llama ciudades federadas porque están ligadas a Roma por un tratado de feudo o de federados que las convierte básicamente en estados vasallos. Sus habitantes conservan varias particularidades como su lengua, sus leyes, su administración, pero han perdido toda independencia. No tienen dos tipos de derecho claves de todo romano, lo que se llama el ius conubi y el ius comerci. Les traduzco de manera muy sencilla, es decir, el derecho de matrimonio, no se pueden casar con un o una romana, ni tienen derecho de propiedad reconocido. Deben dar tropas a Roma en caso de necesidad, las famosas tropas auxiliares, y varias prestaciones en caso de guerra, como trabajos de infraestructura o víveres para el ejército. Y finalmente, el cuarto grupo son las ciudades dediticias. Se llaman ciudades dediticias porque firman una rendición condicionada con Roma. Una rendición condicionada con Roma tiene un título en latín que es la deditio, ¿sí? Es decir, que deben pagar un impuesto a Roma y solo tienen el usufructo del suelo en el que viven porque la propiedad de ese suelo pertenece al pueblo romano y por ende al Estado romano. Es una categoría que va a desaparecer rápidamente al final de la época republicana. Pasemos a la tercera parte. ¿Cómo es esta Italia a lo largo del tiempo? Sobre todo en la época imperial, después del siglo I después de Cristo. Es interesante mostrar que los territorios de derecho romano se encuentran en el centro de Italia y van a formar una barrera que atraviesa el centro de la península como el núcleo duro de la romanidad. Que las ciudades de derecho latino son un enjambre de pequeños territorios que tienen como principal objetivo poner a producir la tierra, al igual que la romanización de estos territorios y la vigilancia, sobre todo, de las fronteras más expuestas, y que los aliados representan la inmensa mayoría de la superficie y de los habitantes de Italia. Así, entendemos las inmensas dificultades que deben superar los romanos para extender su poder y la reticencia a acordar la ciudadanía a estos aliados, porque el hecho de convertirlos en ciudadanos convertiría a los romanos en una minoría en casa. Al igual que la presión de estos pueblos que se sentían la mayoría y sabían que eran la mayoría, pero debían dar soldados y bienes a Roma como vasallos sin obtener ninguna ventaja jurídica a cambio. Sobre todo, después de la Segunda Guerra Púnica, en la que los romanos derrotan a Aníbal y van a sufrir muchísimas traiciones por parte de sus aliados, estos aliados van a tener que soportar confiscaciones de tierras muy duras, porque muchos de estos pueblos aprovecharon la invasión de Aníbal para tratar o de liberarse de Roma u obtener el derecho de ciudadanía en el año 89 a.C. Pero se necesita esperar hasta el año 49 para que la casi totalidad de hombres libres de Italia reciba la ciudadanía romana con todas sus obligaciones y privilegios. En el año 45 a.C., la Lex Julia Municipales es una ley de Julio César
cambia todas las constituciones de las ciudades de Italia y las va a alinear con el modelo de Roma. Las instituciones van a ser calcadas de Roma con sus comicios, senadores y magistrados. Y ya en la época imperial, pues Augusto termina dividiendo a Italia, donde ya la población ha recibido la ciudadanía romana, la divide en 11 regiones. En el siglo II, Adriano y Marco Aurelio crean 4 distritos en Italia, la dividen en 4 distritos: el sur, Umbria, Etruria y Transpadana, y cada uno va a ser administrado por un juridicus. Y finalmente van a venir otras medidas de reorganización que tienden a darle a Italia el mismo trato que a cualquier otra provincia del imperio. Esto es hacia el final del Imperio Romano, donde Italia ya no es el centro de las decisiones, porque el interés de los emperadores se traslada a las zonas fronterizas cuando empiezan las grandes invasiones bárbaras. En el siguiente episodio nos concentraremos en lo que sucede por fuera de Italia, en las provincias y en cómo son administradas y divididas a lo largo de la historia.